ingeniería, teatro. danza moderna. Bienvenidos a JK, Ciencias y Artes. Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaré otro tema de geología. Vamos a platicarles sobre propiedades de los minerales. Para saber más de los minerales, vamos a apoyarnos de una ciencia que se llama mineralogía. La mineralogía es la ciencia que estudia los materiales, en esencia los minerales, su origen, composición, forma, propiedades, yacimiento, entre otras cosas, como la materia cristalina, la geoquímica de los elementos y la distribución de la Tierra, la distribución en la Tierra de todos los minerales. Pues bien, los minerales. Un mineral es un cuerpo natural homogéneo, inorgánico, composición química definida y estructura atómica ordenada, obviamente que forma parte de la corteza terrestre. La finalidad de la mineralogía es determinar de los minerales sus propiedades, las leyes que los rigen, su génesis, sus yacimientos y aplicaciones que se pueden dar de estos minerales, a nuestro uso cotidiano. La mineralogía se divide en física mineral y cristalografía, química mineral y cristaloquímica, génesis y yacimientos y mineralotecnia. Los minerales, durante el proceso de formación, estos cristales tienden a unirse formando agregados cristalinos. Son dos tipos de agregados, homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos son de una sola especie mineral y a su vez se dividen en dos, en regulares e irregulares. Los regulares son uniáxicos, paralelos y mallas, y los irregulares, las geodas y drusas. Y los heterogéneos son más de una especie, los que llamamos rocas. Por tal motivo, una roca es un agregado de más de una especie mineral que presenta los mismos caracteres de conjunto en una cierta área de cierta extensión de la corteza terrestre, lo que llamamos matriz rocosa. Un macizo rocoso es un conjunto constituido por una o varias matrices rocosas que presentan una determinada estructura. Está afectado por un cierto grado de alteración y por una serie de discontinuidades. En pocas palabras, un macizo rocoso es una roca más una alteración más unas discontinuidades. Bien, ahora que ya definimos lo que son minerales, lo que es una roca, ya distinguimos en la diferencia entre un mineral y una roca, que un mineral es un cuerpo inorgánico natural con componentes atómicos definidos y una roca está compuesto por más de un mineral. Bien, y ya sabemos lo que es una mineralogía. Vamos a apoyarnos de la mineralogía para obtener y determinar las propiedades de los minerales y que estas propiedades de los minerales por ende dan origen a las propiedades de las mismas rocas. Bien, las propiedades de los minerales. Se puede identificar un mineral a partir de sus propiedades físicas exclusivamente. Estas propiedades de los minerales dependen de su composición química y de su estructura cristalina. Y comenzamos a determinar las primeras propiedades de los minerales. Una es la forma. Rara vez podemos identificar a los minerales por su forma y tamaño. Si partimos de un mineral, cada fragmento de ese mismo mineral continúa siendo el mismo material, aunque su forma y tamaño hayan cambiado. La morfología se distingue de la combinación de las caras del mineral o del cristal y el ámbito de este mineral o del cristal. La combinación de las caras del cristal significa que el conjunto de todas las caras del cristal, bien la forma cristalina, la cual depende de la simetría del cristal. Las caras de un cristal o hábito, cuando los cristales crecen sin interferencias, adoptan formas relacionadas con su estructura interna. El hábito se refiere a las proporciones de las caras de un cristal. Existen varias formas de hábito. Una, el acicular, como pelo, como una aguja. El columnar, alargado en una dirección y semejante a las columnas. Ejemplo, los cristales de Curidón. El prismático, alargado en una dirección. Ejemplo, cristales de Andalusita. El tubular, alargado en dos direcciones. El ejemplo, cristales de Baritina. Laminar, alargado en una dirección y con bordes finos. Ejemplo, cristales de Orblenda. Ojoso,
similar a las hojas, que fácilmente se separan en hojas. Ejemplo, moscovita. El botroidal, grupo de masas globulares, por ejemplo, el grupo de masas esferoidales de la malaquita. El reniforme, fibras radiadas que terminan en superficies redondeadas, ejemplo, la hematita. El granular, formado por un agregado de granos. Y el masivo, compacta, irregular, sin ningún hábito sobresaliente. Otras de las propiedades importantes de los minerales es los escalares. ¿Sí? Acuérdense que los escalares es una magnitud. Un escalar es una magnitud, como el peso específico, la densidad, el calor específico, la presión y la temperatura que contienen esos minerales. Bien, ya definimos propiedades escalares. Ahora vamos con las propiedades vectoriales, que aquí sí varían con la dirección, como lo que es la cohesión, que es la resistencia a variar las partículas sus distancias, la elasticidad, el esfuerzo para recuperar su forma primitiva, la coherencia, resistencia a disgregarse, la dureza, resistencia de un mineral al ser rayado, la exfoliación, separación en láminas y la fractura, superficie de rotura. Una propiedad muy importante es la dureza y esta la podemos medir muy fácilmente en campo, en cualquier lugar la podemos medir. Para esta medición nos valemos de esta gráfica o de esta tabla. Esta tabla fue creada por un químico alemán que se apellida Mohs. Este químico creyó firmemente en esta escala de dureza, del 1 al 10. En que el 10 es el mineral más duro que existe en nuestro planeta, que es el diamante, hacia el talco, que es el mineral más blando, menos duro y que se puede rayar fácilmente. En esta tabla que les estoy mostrando se puede observar que el talco con la simple uña de la mano se puede rayar. El yeso con la uña pues sí también lo raya, pero cuesta más trabajo. La calcita es, pues ya con la punta de un cuchillo ya lo raya con facilidad. La fluorita ya cuesta un poquito más de trabajo la raya. Y así nos podemos ir con cada uno de los minerales en esta escala. Cuando no conozcamos un mineral o estemos ante un mineral desconocido, con el rayado de cualquiera de estos minerales, que lo sometamos a este rayado, podemos colocarlo en esta escala de dureza y podemos saber con facilidad a qué dureza pertenece el mineral desconocido. Otra propiedad importante son las propiedades ópticas, lo que es la reflexión y la refracción. Aquí hay una pequeña escala de cuando decimos que si el índice de refracción, la reflexión es lo que refleja ese mineral y la refracción la luz que se transmite sobre ese mineral. Cuando el índice de refracción es constante, estamos hablando sobre un cristal isótopo. Es un cubo regular. Y cuando el índice de refracción no es constante, estamos ante un cristal anístropo. Son uniáxicos o biáxicos, de un eje óptico o dos ejes ópticos. Y así podemos ver las diferentes figuras de cristales como hexagonales, tetragonal, trigonal o los rómbicos. Bien, ya vimos varias propiedades. Otra propiedad es el brillo. El brillo de un mineral es la apariencia de la superficie de un mineral cuando se refleja la luz en él. El brillo está en función de la transparencia, refractividad y estructura del mineral, como ya lo hemos platicado hace unos segunditos. Y pues bien, hay diferentes brillos. El brillo metálico lo tienen los minerales de apariencia metálica. Las sustancias que tienen brillo metálico son opacas o casi opacas, bastante pesadas y reflejan completamente la luz, como por ejemplo la galeana. El brillo no metálico son los minerales con este tipo de brillo en general de colores claros y transmiten completamente la luz, como el cuarzo. Les comparto una tablita donde muestro los diferentes brillos y algunos de los minerales, que obviamente faltan muchísimos, una gran variedad de minerales que contempla todo nuestro planeta, pero algunos para que los vayan identificando. Por ejemplo, el brillo metálico.
encontramos de este brillo metálico la pirita, que es el falso oro que comúnmente conocemos, la magnetita, la hematita y el grafito, los semimetálicos como la uranitita y la huetita. Los no metálicos, por ejemplo, esos brillos no metálicos, ese brillo se puede determinar como el adamantino, resinoso, vitrio, oleoso, graso, perlado, sedoso, el mate o terroso. Dentro de estos tipos de brillos podemos encontrar el diamante, el tipo es un brillo, el diamante tiene un brillo adamantino, el rutilio, es el brillo más intenso. Resinoso, como la resina, es asfalderita, brillo muy intenso. El vitrio, como el cuarzo, el olivino, la nefelina, entre otras minerales cristalinos. ¿Sí? Los grasos, hay cuarzos también con tonalidad o con brillo graso, la nefelina de brillo gris graso, y así cada uno de los minerales que contienen y sus diferentes brillos. Otra de las principales características físicas y que podemos identificar muy fácilmente a simple vista es el color de la raya. Son las longitudes de onda no absorbidas. El negro, por ejemplo, es cuando absorbe todas las ondas, ¿no? Se diferencian estos cuatro tipos de color y raya. La luminiscencia es la emisión de luz de un mineral. La fluorescencia es por la irradiación con rayos ultravioleta. La fosforescencia es después de la radiación y la termoluminiscencia es por el calentamiento. Pues bien, vámonos por partes. El color. El color es una de las principales propiedades ya que es la más fácil observable. Sirve como un criterio distintivo, ya que muchos minerales poseen un color característico, como la malaquita, que su color distintivo es este tipo de verde. La raya, bien, es el color del polvo fino del material, que aunque varíe, suele ser constante. Esa raya, aquí en esta imagen se puede observar como si fueran varios minerales unidos, y en esa unión de estos varios minerales se dibuja una línea. Esa es la raya que se va. En muchas ocasiones es del mismo tonalidad, esa raya de la misma tonalidad del mineral propio. Como en este caso, perdón, que estoy mostrando un cuarzo. Bien, pues el color es una de las propiedades importantes físicas porque, pues como ya lo mencionamos, podemos identificar qué mineral está frente a nosotros. Hay dos tipos de grupos de minerales que distinguen a los colores. Por ejemplo, los minerales idiocromáticos y los minerales alocromáticos. Se le llaman idiocromáticos a los minerales que tienen colores característicos relacionados con su composición. En este color es útil como medio de identificación, como ya lo comenté. Y aquí muestro una pequeña pues tablita identificando algunos de los minerales y su color distintivo, como la hematita, que es un color rojo, la magnetita es un color negro, la epidota es un color verde, la clorita es un color verde un poquito más azulado, lapislázuli es azul oscuro, la turquesa es un azul característico, la malaquita es un verde brillante, el cobre nativo es un color de rojo cobrizo. Bien, el color de la raya, como ya lo comenté hace unos segundos, es debido por trozos de cristales molidos muy finos, colocados sobre la base blanca. Por ejemplo, un trozo de porcelana facilita el que separamos si nos encontramos ante un mineral de color propio o ajeno. El color de la raya del feldespato potásico siempre será blanca, igualmente si es producido por un feldespato potásico incoloro. El color carne o verde, el color de la raya tiene importancia en la identificación de las menas. El color de la raya de la magnetita es negra, de la hematita es rojo cereza, de la huetita es de color café, por ejemplo. Y bien, voy a mostrarles otras propiedades, sus definiciones, para que vayan identificando los conceptos y cómo se identifican. Las propiedades eléctricas, los conductores, enlaces metálicos, elementos metálicos y sulfatos. Los no conductores, enlaces covalentes. Los piroeléctricos, por calentamiento, la turmalina, por ejemplo. Los piezoeléctricos, por presión, es el cuarzo.
Otra de las propiedades es que dependen de la superficie. La humedecibilidad, propiedad de un mineral para cubrir su superficie de una película de agua. Liófilos que se mojan, son minerales que se mojan, y los liófobos repelen el agua. Otra de las propiedades de los minerales son las propiedades radiactivas. En los minerales la radiación se relaciona con la presencia de uranio y torio. Esta es la desintegración de los átomos de dichos elementos de uranio y de torio que forman los rayos gamma, beta y alfa. Bien, ahora platiquemos sobre la fractura. Es la cualidad de romperse sin forma determinada. Algunos minerales, al ser golpeados, se fracturan siguiendo superficies curvas y lisas, o bien formando astillas, aunque la mayoría de ellos se rompen de forma irregular. Estos son algunos tipos de fractura. La conchoidea, las superficies se curvan y toman una forma de concha. La lisa, las superficies de fractura o que fractura son lisas, es decir, son aproximadamente planas. Las irregulares, las superficies son más desiguales. Atajo, la superficie de fractura, tiene muchos puntos agudos. La astillosa, el mineral se rompe en astillas o fibras. Y la terrosa, la fractura irregular característica de las sustancias terrosas. Ahora vamos a hablar sobre la tenacidad de un mineral. Es la resistencia a la deformación del mineral al ser golpeado o presionado. Si se rompe con facilidad, se dice que es frágil, o en caso contrario, es tenaz. Ahora voy a platicarles algo que en campo es muy útil, aunque a veces no se crea, es muy útil, el gusto. Todos los minerales solubles en agua o en saliva generalmente tienen sabores muy característicos, ¿sí? Uno de esos sabores son los siguientes: el alcalino, sabor a carbonato; el astringente, el sabor es del sulfato; el astringente dulzón, sabor del alambre; el amargo, sabor de la sal de higuera u otras sales; el fresco, tiene un sabor a nitrato de sodio o a potasio; el metálico, un sabor pues, muy desagradable; el picante, sabor punzante o corrosivo, cloruro de amonio; y el salino, sabor salado del cloruro de sodio o de halita; y el agrio, sabor del ácido sulfúrico. Ahora bien, antes de probar a los minerales, creo que sería conveniente pues aprovechar que tienen otra propiedad, que es el olor. De alguna manera esto nos va a ayudar para saber si lo podemos probar o no los podemos probar. Algunos minerales tienen olores muy característicos que al simplemente tallarlos o golpearlos o calentarlos producen ese olor, y pues obviamente ya con ese olor nos vamos a dar una idea de qué contienen. Hay ejemplos, por ejemplo, arcilloso, un olor parecido a la arcilla o al caolín, a la tierra común. El bituminoso se obtiene golpeando la muestra, la que obtengamos del suelo, con un martillo, y ese olor empieza a como tipo asfalto. Fétido es un olor parecido a los huevos podridos. Rábanos picantes, olor muy desagradable de rábanos en descomposición, obtenido calentando el compuesto de selenio. Y finalmente el sulfuroso, un olor sulfuroso es un olor de dióxido de azufre que libera cuando calentamos los sulfuros, en este caso por ejemplo la pirita. Bien, ya tenemos esa propiedad de poder olfatear un mineral, de tener el sabor de un mineral, y ahora vamos a ver otra propiedad que es al tacto. Vamos a ver cómo se percibe al tacto diferentes materiales. Por ejemplo, el frío es el tacto de los buenos conductores de calor. Entre ellos están los minerales metálicos como el cobre, la plata y algunas gemas. El grasiento o jabonoso, tacto resbaladizo como el talco. Tosco es áspero al tacto como la tiza. Y suave, sin asperezas ni irregularidades. Bien, ya platiqué acerca de las propiedades físicas que podemos encontrar a simple vista y que podemos obtener. Muchas de esas propiedades podemos obtener mucha información de esos minerales, de qué contienen, qué químicos contienen esos minerales con simples pruebas físicas. Otra prueba muy importante es el peso específico. El peso específico o densidad relativa de un mineral es el número relativo que indica cuántas veces es más pesado o más ligero comparado con la misma cantidad de agua a 4 grados centígrados.
Simple y sencillamente pues, tenemos que es el peso del mineral entre el peso del volumen igual del agua. Bien, el magnetismo. El magnetismo es otra propiedad en la cual los minerales son atraídos por un imán. Algunos minerales que contienen hierro, por ejemplo, muestran un magnetismo comparativamente fuerte, pues sus polvos o pequeños fragmentos son atraídos fácilmente por el imán. Los minerales, como tal, presentan diferentes tipos de magnetismo. Uno es el que presentan los minerales diamagnéticos. Son los que no presentan magnetismo y no pueden ser magnetizados como el cobre. Otro tipo de minerales son los paramagnéticos. Pueden ser magnetizados solo débilmente como la pirita. Y finalmente los minerales ferromagnéticos. Son siempre magnéticos como la magnetita y la pirrotita. Bien, ahora voy a platicarles algo sobre la exfoliación, que es la cualidad de romperse en fragmentos de superficies planas, como si fueran pequeñas lajas, cuando los minerales son golpeados. Se golpea el mineral y se divide en pequeñas lajas, como la calcita. Otra propiedad es el polimorfismo. En la naturaleza se originan dos o más minerales con idéntica composición química, pero con diferente simetría. Son los minerales polimorfos. Así, el carbono puede cristalizar en un sistema cúbico, el diamante, en el sistema hexagonal, grafito, el carbonato de calcio en el sistema hexagonal es la calcita, en el sistema rómbico, aragonito. Los minerales también pueden ser isomorfos. En otros casos, los minerales cristalizan con la misma forma geométrica, aunque su composición química sea diferente. Son los minerales isomorfos. Composición química diferente, pero su forma geométrica es idéntica, como la calcita, la rodogrita, la magnesita. Son diferente composición química, pero su forma cristalográfica es idéntica. O la blenda, la pirita, la galiana son cúbicas, aunque su composición química es completamente diferente. Otra propiedad mineralógica es la solubilidad. Para probar el grado de solubilidad se emplea comúnmente el ácido clorhídrico. Aunque en el caso de muchos minerales metálicos como los sulfuros, los compuestos del plomo y la plata, se requiere el ácido nítrico. También se utiliza el ácido sulfúrico y el agua regia, ácido nitroclorhídrico. Por ejemplo, la solubilidad con efervescencia se tiene lugar cuando el mineral pierde un ingrediente gaseoso o cuando se genera uno por la reacción mutua del ácido y el mineral. Se le coloca a la muestra de suelo o a la roca ácido clorhídrico diluido. Hay una efervescencia y eso entonces nos da lugar a que tiene una propiedad de ese mineral a la solubilidad con efervescencia. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like. Y suscríbete para más videos.